Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Sin embargo, supongo yo que en los casos que mencionaban, en los que hay depresión, ansiedad, trastornos por déficit de atención, algunos otros aspectos que pueden involucrar hasta situaciones del sueño y demás, habrá algunos medicamentos que puedan ayudar. Digo, todos ustedes saben, aquí todos somos fanáticos del cerebro, ¿no? Y algo pasa en el cerebro y en la neuroquímica y en la formación de redes y de todo lo que hablamos todo el tiempo en neurociencias durante estos fenómenos, como en todos los fenómenos conductuales, ¿no? Y esos fenómenos pues, pueden ser modificados por modificaciones ambientales, de las cuales ya hablamos, pero también a veces por modificaciones farmacológicas, ¿no? Doctor Aguilar, ¿usted qué dice? Sí, estoy de acuerdo con la doctora Irigoyen en que el bullying no se cura con medicamentos. Claro que ocurren situaciones neurológicas, químicas, bioquímicas en nuestro sistema nervioso que van a favorecer que muchas de esas cosas se presenten. Y sin lugar a dudas, lo que podemos intervenir con los medicamentos, pues van a ser las condiciones secundarias o podrían ser, como ya lo hemos mencionado también, las condiciones precipitantes. Algunas intervenciones van a ser sumamente útiles y benéficas para aprender a contener las consecuencias. Y algo de ello tendría que ver, algo muy básico y fundamental, como podría ser la disciplina, la estructura de un lugar, la estructura de un espacio o de una institución, pues seguramente ayudaría. Seguramente una persona que esté tendiente a tener bullying, pues iría muy probablemente en contra de la propia estructura. Sería muy fácil que no acatara las reglas, las normas y que vaya causando conflicto en esta secuencia. Entonces, seguramente muchas de las implicaciones con disciplina, que en algún momento también ya se mencionó, la ubicación de los límites. ¿Qué pasa con esos límites? Si nosotros no se los damos a nuestros hijos, si nosotros dejen que no se los digamos, si nosotros no se los enseñamos, pues entonces pues no los van a desempeñar ellos, no los van a entender, luego entonces no ser ejemplificado, pues esto no se va a practicar. Esa es una implicación muy, muy importante. Querría yo solamente mencionar a manera personal que yo no venía preparado para darte consulta aquí enfrente de todos, pero seguro es parte del buleo. Gracias. Es una situación significativa donde muchas de las cosas en el buleo empiezan por una broma. Y si hay una retroalimentación positiva, como puede ser la risa de la audiencia, pues entonces suficiente, ¿no? Ya eso genera un gusto, un placer, y entonces, ¿cómo me vas a corregir? Efectivamente. Pues te voy a corregir diciéndote que el que necesita venir a consultar es tú. Acá estoy en el séptimo piso. No, pero es exactamente eso. Bueno, creo que ahí hay un tema bien importante, que es el sentido del humor. El sentido del humor a través del bullying es de los más eficaces. Y cómo no reírte cuando algo es gracioso, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a ser cómplices hasta cierto punto, todos. ¿Qué es lo que creo que podemos distinguir? Cuando la burla o la broma es algo, pues vamos a decirlo, de buena onda, y cuando una broma es realmente destructiva. Y creo que ahí es donde está el límite en lo que es el sentido del humor. El sentido del humor, cada quien tenemos nuestro propio sentido del humor, al igual que los chicos tienen el suyo. Pero el sentido del humor, cuando algo es muy divertido, bueno, pues si eres buleado, hay que aprender, me parece, a que estuvo divertido, y tenemos que aprender a que pues fuiste objeto de broma y tampoco va a ser un drama. Pero cuando el buleo o el sentido del humor va en contra de lo que es cuestiones de fondo de una persona, cuestiones donde ya no hay límite, ahí es donde creo que pasa la raya, y ahí es donde podemos hasta cierto punto intervenir
los que tengamos que intervenir. Bueno, independientemente de que se me hayan salido por la tangente con la cuestión farmacológica, ok, me gustaría demostrar que hay una dinámica aquí bien interesante y por eso le hablamos a la gente que sabe, ¿no? Hay distintos tipos de respuestas, lo sabemos, ¿no? Las respuestas simétricas, las respuestas asimétricas, las respuestas antitéticas, ¿no? A mí me empieza a bulear el doctor Jaime Aguilar. Todos somos distintos, todos tenemos más capacidad de sentido del humor, más ingenio, algunos tenemos mayor grado de madurez y somos más articulados verbalmente, otros no. Entonces él me hace una broma, yo se la trato de revirar, ¿no? Simétricamente, cuando a lo mejor lo que debería de hacer es hacerle como Mariana, ¿no? Mejor me trato de salir del círculo y en vez de, es que mi papá es bombero, es que el mío es policía, es que el mío es el director de la policía, no, sino tratar de decir, pues la mejor jugada a veces es no jugar y tratar de enseñarle a la gente de que responda a la agresión, no necesariamente tratando de enfrentarla y de contradecirla, sino con sus propias capacidades y con su propia naturaleza, ¿no? Y me gustaría entrar al siguiente tema para concluir antes de llegar a algunas conclusiones, que apunté aquí un poquito, y que entramos un poquito en eso, ¿no? Aspectos preventivos del bullying, aspectos protectores. ¿Cómo le hacemos para que las personas tengan más fortaleza frente a este fenómeno y tengan menos vulnerabilidad tanto para ser agredidos como para ser agresores? Doctor, Tom, doctora. Y, bueno, yo creo que sí puede haber un factor de protección si, por ejemplo, nosotros en casa o en las mismas escuelas fomentamos que los niños tengan una buena autoestima. Y, por ejemplo, una frase que me enseñó el doctor Hoyos es el autoconcepto de uno, ¿no? O sea, yo puedo estar en una escuela donde el fútbol es lo más importante, pero soy un bulto. Y no necesariamente tengo que pensar que entonces yo en esa escuela soy una basurita porque yo no juego fútbol, ¿no? O sea, quizá dentro de casa y dentro de las escuelas habría que fomentar a estos niños no solo la autoestima, sino el que ellos sepan para qué son buenos o qué les gusta, porque eso va a hacer que ellos se puedan defender mejor, ¿no? O sea, está muy claro en el video que Mariana tiene mucho miedo cuando sale afuera, ¿no? Pero es una niña que quizá todo lo que le han molestado le ha dado cierta madurez y ella responde de una manera diferente, ¿no? Si nosotros hacemos que todos los niños tengan un buen autoconcepto y que tengan buena autoestima, creo que es algo que los puede proteger, ¿no? Y hablar, y algo que a mí me inquieta mucho en esta época es que la gente ya no habla, ¿no? Lo vemos, estamos metidos en los teléfonos celulares, en las tablets y muchas veces no hay una comunicación entre los padres y los hijos y entre los mismos amigos, ¿no? Entonces creo que es algo que también debemos de fomentar en nuestro grupo de niños y en nuestro grupo familiar. Concuerdo con lo que comentaba la doctora y me gustaría también agregar el ayudar a que los chicos tengan un pensamiento crítico. Eso es algo que es justamente el colegio, si no en casa, el colegio quien puede ser el gran, vamos a decir, espacio para poder promover el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es donde cada uno es autorizado para pensar por uno mismo y escuchar al otro. Empieza en el pensamiento crítico y entonces el posicionarse en un pensamiento crítico hace que se van a aceptar las diferencias y se van a aceptar las críticas hasta cierto punto y me parece como un punto o una aportación importante que pueden hacer los colegios y que se puedan hacer también implementar en casa. Pero volviendo a lo que comentaba la doctora Irigoyen sobre el autoconcepto, es muy importante el ayudar a hacer entender a un niño y a los adolescentes a que no necesitamos ser lo que todo el mundo es para ser integrado. Necesitamos ahora sí que de todos para ser un mundo y eso es algo que no es una utopía, es real, que se necesita de todo para ser un mundo y cuanto más pluralidad hay, más interesante es el mundo, ¿sí? Entonces, eso es algo que también se puede fomentar desde la pequeña infancia. A mí me interesa mucho esto porque siempre me ha llamado mucho la atención este concepto montessoriano, ¿no?, de la educación, en el cual la educación no es meter conceptos de educación en la persona a la que estamos educando, sino al contrario, es
sacárselos, ¿no? Hacer que desarrolle sus propias capacidades. A lo mejor alguien lo bulean por no ser bueno en el fútbol, pero esa persona para algo será bueno, porque todos tenemos nuestras habilidades. Y en un ambiente escolar que realmente cumpla su propósito de hacer que las personas alcancen plenitud de acuerdo a su naturaleza, ese sistema escolar, social, familiar, debe tener esa función de ver cuáles son las capacidades, las pericias, los gustos de cada quien, ¿no? Quizás alguien lo salva saber bailar, quizás alguien lo salva saber dibujar, saber hacer otro tipo de cosas. Pero con respecto a la autoestima y al autoconcepto del que estábamos hablando, a mí me preocupa algo mucho. Todos queremos que nuestros hijos tengan alta autoestima. Entonces, hijito, tú eres muy especial. Hijito, tú eres lo máximo. Hijito, tú eres, hijita, perdón, tú eres la mejor. No, hijita, no le hagas caso porque tú tienes la razón. No, tú te lo mereces. Eso es injusto. Estamos creando una bola de psicópatas y de sociópatas. Estas personas luego se enfrentan al mundo y descubren que en el mundo ni se lo merecen todo, tienen que hacer el esfuerzo, tienen que seguir reglas, tienen que tomar su turno. Creo que todos vivimos esto todos los días, ¿no? La gente está educada en el abuso, la gente está educada en la falta de respeto a los derechos de los demás, y eso viene que como los queremos mucho y no queremos que el pobre niño sufra y que se va a sentir mal, les damos una idea irreal de lo que realmente son y lo que realmente se merecen, ¿no? Estoy de acuerdo, perdón, con el punto que acabas de tocar, y creo que hemos hecho muchos esfuerzos en los colegios y como sociedad, en términos generales, sobre la autoestima, con un objetivo bien claro de ayudar a la autoestima. Pero ahí es donde creo que nos estamos olvidando, es de ayudar a fomentar el autoconcepto. Y eso es lo que en las propuestas que comentabas que podríamos hacer. Creo que es cada quien a su forma, cada quien con su discurso, cada quien como pueda, pero tratar de ir en una dirección, entre muchas otras cosas que se podrían hacer, es fomentar el que se trabaje sobre ese autoconcepto de cada uno, porque, insisto, no todo el mundo toda la vida quiere ser o Messi o Ronaldo. Eso te pasa cuando tienes 8 años o 9 años. Después ya las cosas se ponen muy diferentes. Ya Messi y Ronaldo pues, juegan bien, pero ya no quieres ser como él. Ya te das cuenta de lo que van cambiando esas cuestiones. Y eso se puede ir haciendo desde el principio, desde la entrada. Y el saber, si tú a tu hijo, en mi opinión, le dices que no importa que no sea bueno en fútbol, pero pues va a tener que descubrir, y le vas a dar la confianza en que va a descubrir lo suyo, y que tú estás convencido, y eso es importantísimo, de que tus hijos son buenos para algo, nada más lo tienen que descubrir, entonces simplemente vas a estar paciente y vas a aportarle a que ellos descubran su vía y qué es lo que realmente les va a encantar y para qué son buenos. Doctor Aguilar. Un componente muy importante que se ha mencionado tiene que ver con parte de los procesos del desarrollo de todos nosotros y tiene que ver con la confianza. ¿Cuándo se establece la confianza? O en su contra, la desconfianza. Comúnmente el relato va en etapas muy tempranas del desarrollo. Y entonces eso tiene que ver también con la vinculación que existe realmente para con la madre. Y esta convivencia, este afecto, este vínculo que se va generando, pues eventualmente se puede ir reproduciendo. Así como la confianza que va en esta misma línea, tratar de buscar que un individuo tenga una mejor autoestima, entiendo que claro que queremos que las personas tengan mucha más confianza, confianza para poder verbalizar las cosas, confianza para poder compartirlas, pero caemos en el extremo en donde favorecemos que se vuelvan gravemente soberbios. ¿Y cómo mediarlo? ¿Cómo hacer un punto intermedio en donde este proceso de confianza exagerada eventualmente parecería más como un pensamiento mágico, fantasioso, de que uno pueda hacerlo todo, que también uno pensaría que en ciertas etapas de la vida debiera ser normal o común,
¿cómo no perpetuarlo? ¿No? Seguro tiene que ver con los componentes de frustración. Es decir, las personas también tenemos que aprender a vivir con ciertos procesos de frustración, pero no nos gustan, nos hacen sufrir. Si los sufrimos en carne propia, ¿cómo los vamos a sufrir o cómo los sufrimos cuando le ocurren a las personas que más queremos? Es decir, a nuestros hijos. Entonces, esto que nosotros queremos evitarle, que terminaría siendo sobreprotección, pues les está causando daño. Bueno, esto es un tema que realmente merecería otra mesa redonda, ¿no? Porque implica todo lo que muchos de nosotros hacemos. Nosotros estamos en profesiones que están dirigidas a evitar el sufrimiento, ¿sí o no? No, a nosotros se nos dice, debemos evitar el sufrimiento. Eso es un error. El sufrimiento es necesario y es parte de la vida humana. Debemos evitar cierto tipo de sufrimiento, evitar sufrimiento inútil sobre todo, pero el sufrimiento nos lleva a aprender y el sufrimiento nos lleva a crecer y a ser mejores. Pero nosotros, como padres, también vivimos en una sociedad en la que estamos llenos de culpas. Yo creo que muchos de ustedes en la audiencia se van a identificar conmigo cuando digamos, bueno, pues cuando yo era chico no me preguntaban a dónde quería ir a comer, ¿no? Ni me preguntaban qué íbamos a hacer el domingo, y entonces uno quería una cosa, el otro otra, y pobre papá ahí anda sufriendo, y entonces nosotros no queremos sufrir, y no queremos que nuestros hijos sufran, ¿no? Y entonces queremos darles todos, queremos protegerlos de todo, y queremos evitarles el sufrimiento, porque además existe este miedo a que no nos vayan a dejar de querer, no los vayamos a traumar, ¿no? Nuestro rol de padres es muy importante. Y nuestro rol de educadores y demás, no dejar de considerar que nuestros hijos tienen muchos amigos, muchos amigos, ¿no? Probablemente, pero tienen solo un papá y solo una mamá. ¿Y por qué habríamos de renunciar a esa posición de privilegio única en el mundo, en la relación con alguien, de decir yo soy su papá, por convertirnos en un cuate, ¿no? Y es algo que debemos de pensar, ¿no? Muy bien, doctores, es realmente un verdadero placer, es un tema sumamente amplio. A mí me gustaría solamente delinear algunas conclusiones y unos comentarios finales, si ustedes los tienen, para luego abrir las preguntas al auditorio. Entonces quedamos, doctora Irigoyen, tú, Carmen, hiciste mucho énfasis en esto, en que el bullying o el acoso es un patrón repetitivo, constante, no es solamente hoy me molestaron, hoy tuve una dificultad, de hostigamiento, de abuso, puede ser físico, puede ser verbal, puede ser mediante una conducta o una ausencia de conducta, como en la exclusión, puede ser no verbal, ¿no? ¿Nosotros cómo debemos abordar esto? Pues quizás promover que la gente sepa poner límites sin violencia a través de la generación de un autoconcepto realista, con una autoestima basado en lo que realmente somos, no en una fantasía de lo que realmente somos, enseñar a la gente a ser autocrítica, empática, con respeto a la autoridad, a las normas, a la ley, a las reglas, y revisar todos nosotros nuestro rol de padres, nuestro rol de educadores, y no ver el acoso y el abuso como un fenómeno externo, algo que hacen los demás que son malos, sino reflexionar un poco de en qué parte del círculo también podemos estar nosotros involucrados, ¿no? ¿Algo más que quieran decir, doctores? Pues como estamos en una audiencia donde hay muchos adolescentes, quisiera comentarles la definición misma de la adolescencia. La adolescencia es crecer, pero duele. Entonces, no olvidar que, pues, si les duele, también lo pueden ver como algo positivo. Estamos creciendo. Volviendo a lo que platicabas, donde nos puede dar como mayor tolerancia, que creo que eso es algo muy importante y es algo que tenemos que ir aprendiendo a lo largo del tiempo y que empiezan ustedes desde niños, pero evidentemente desde adolescentes, a tener mayor tolerancia, porque eso, en mi opinión, les va a dar con el tiempo mucho mayor chance a ser feliz, que es de lo que se trata. De acuerdo. Muy bien, bueno, pues agradecemos mucho la atención y creo que ahora es momento de abrir las preguntas a la audiencia. Muchas gracias por su atención, espero que haya
Muchas preguntas. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó